que va a ser predicada. Te pedimos que haya discernimiento, sabiduría en esta palabra. Oro para que cada mente, cada corazón pueda recibir el mensaje de tu palabra, que podamos ser edificados, confortados, alentados, animados al oír, Señor, tu dulce palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le voy a invitar si puede sacar su celular o un bloc de notas o un lugar donde usted pueda tomar notas en esta noche. He titulado este mensaje como en forma de pregunta: ¿se acerca el fin? Ese es uno de los grandes cuestionamientos de este tiempo, las preguntas que escuchamos: si se acerca el fin o no se acerca el fin de los tiempos. Yo voy a pedir que usted haga un esfuerzo por tener toda su atención en esta media hora o 35 minutos en la palabra. Hay que destacar que en este tiempo requerimos de sabiduría y de discernimiento en tiempos que estamos espiritualmente enfrentando hoy de manera desafiante. Es muy importante que podamos discernir qué temporada, qué tiempo nosotros estamos viviendo. Y yo no vine para decir que el mundo se va a acabar la otra semana, sino que quiero que miremos qué dicen las Sagradas Escrituras, si el fin se acerca o el retorno del Mesías se acerca a la tierra. Una tercera parte de la Biblia es profecía. Y si una tercera parte o el 30% de la Biblia es profecía, es porque Dios tenía un interés en que nosotros tengamos esperanza en medio de un mundo conmovido. ¿Por qué está la profecía bíblica? Porque imagínate donde no estuviera la profecía bíblica, ¿cómo estaría el mundo de consternado? En especial el pueblo cristiano, no tendría esperanza. Pero la profecía bíblica fue expuesta para que el pueblo del Señor tenga esperanza en medio de un mundo caótico. Pero también Jesús dejó señales para que nosotros tengamos discernimiento de los tiempos del retorno de Cristo a la tierra. ¿Cuántos creen que Cristo viene por segunda vez? Si usted no lo cree, después de esta prédica lo va a creer. Amén. Cristo viene por segunda vez. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Anote este pasaje bíblico para que usted pueda tener sus propias anotaciones de la prédica y pueda luego compartir. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39 dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá perseverar con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Cuando el escritor de los Hebreos deja esta consigna, este pasaje bíblico, está alentando a los creyentes de su tiempo, pero también es una palabra para los creyentes de este tiempo. Dice que no debemos desechar la confianza en el Señor, que tenemos que tener presente que hay una recompensa que viene de parte del Señor, que debemos perseverar en el camino de la fe con paciencia, que tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Estoy mencionando el mismo pasaje. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Y en este contexto no está hablando de casa ni de carro. En este contexto está hablando de recibir la riqueza de la vida eterna. Entonces recibirán todo lo que les ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá, dice la Escritura, sin demorarse. Pero no me voy a complacer, dice la palabra, no voy a tener alegría con el que vuelve atrás.
Luego el escritor termina diciendo: pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos para la preservación del alma. Versión del 60. ¿Cuántos dicen amén? Esto es retroceder nunca, rendirse jamás. Retroceder nunca, rendirse jamás. Usted comenzó en el camino de la fe y el llamado es a perseverar con paciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 13, 11 al 14 dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde en el reloj profético de Dios. La hora está avanzada, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado los actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístasen con la paciencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Una invitación de Pablo a la iglesia de los romanos a que podamos nosotros tener una vida piadosa, una vida de temor a Dios, porque la hora está más cerca. Mi abuela decía antes de morir: yo siempre he escuchado que dicen que Cristo viene por segunda vez. Y mi abuela se murió y no vio literalmente la venida de Cristo de una manera masiva. El Señor sí le llegó individualmente a ella, pero estamos más cerca de la venida de Cristo que los discípulos. Estamos más cerca de la venida de Cristo que los últimos 80 años. Cristo viene por segunda vez a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por su entusiasmo. Una de las características que Pablo menciona a Timoteo en su segunda carta es el carácter de los hombres del último tiempo. Y solo voy a mencionar uno solo de ese pasaje, porque entrar a mencionar el carácter de los hombres del último tiempo, cada uno sería una prédica individual. Así que él dice que los hombres serían blasfemos. La gente del último tiempo sería blasfemo. En los Estados Unidos de América se aprobó una ley que es el Día Internacional de la Blasfemia, y se celebra el 30 de septiembre. Así que toda persona que quiera salir a la calle disfrazado de demonio, de diablo, blasfemar en contra de Dios o cualquier credo, existe un día para salir a la calle a insultar a Dios o a insultar cualquier credo de fe, porque es el Día Internacional de la Blasfemia. Qué locura hasta donde está llegando la humanidad. Qué locura en la manera que hoy se está pensando. Hasta se dedica un día a blasfemar. Esto es terrible. Irán recientemente, como el pueblo enemigo de Dios, pueblo que ataca a la nación de Israel, tiene pantallas públicas diciendo que hay unos días y hay unas horas en las que van a desaparecer el pueblo de Dios, a Israel. Vamos a entrar a mirar primero un contexto bíblico, un trasfondo bíblico, para ver si el fin se acerca o si la palabra se está cumpliendo conforme a la profecía bíblica. Así que Irán tiene las calles como estos mensajes que dice el final de la destrucción de Israel. Hay pancartas por todos lados o pantallas como esta, y tienen el día y la hora. Es decir, hay una meta para Irán que por tardar en el 2040 Israel ya no exista como estado ni como nación, que Israel tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Así que vamos a ir introduciéndonos cómo hay un odio, una fuerte resistencia, un antisemitismo al pueblo de Dios. Y si usted puede observar en este mapa a continuación, va a ver cuál es el tamaño de la nación de Irán. Es todo este sector aquí en el mapa es Irán.
Ahora búsqueme dónde está Israel. Del tamaño más o menos de Antioquia, y hace temblar las naciones de la tierra, con una tecnología impresionante, una prosperidad impresionante, una nación que fue escogida por el Señor, el pueblo de Israel. Ese es el tamaño del pueblo de Israel. Por algunas razones hoy se difiere que Israel está abusando del poder armamentista o de castigar a sus enemigos, pero este es un tema bíblico. Si han habido abusos quizá en el mismo quehacer político, porque muchas cosas están en las manos del hombre, pero la palabra de Dios se va a tener que cumplir, que el pueblo de Dios jamás será destruido, porque el mismo Dios pelea por su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora vamos avanzando. Hay un armamento que Irán hoy ya tiene mayor que ahora algunos años atrás, y son uno de los proveedores mayores de armamento para todo lo que tiene que ver con los drones en Ucrania, proveyéndolos a Rusia. Son expertos ahora en drones. Y esta semana, el 15 de abril del 2024, escuchamos en las noticias, eso está viralizado, hay información de todo tipo en las redes sociales, pero finalmente más de 300 drones, proyectiles y armamento fue lanzado como un ataque sorpresa sobre la nación de Israel, y ustedes ya vieron la franja tan pequeña que es. Así que estas son algunas de las fotos que muestran en los cielos cómo los cohetes trataban de penetrar el Estado de Israel. Y según las noticias, Israel logró interceptar, detener el 99% de los cohetes con su domo de hierro. Hay un domo que valió millones de dólares y que también participó los Estados Unidos de América algunos años atrás, y es una tecnología que ellos tienen para desviar o detener o percibir cohetes que vienen a una distancia muy lejana para derribarlos en el aire. Otra de sus armas no solo es el domo de hierro, o llamado también la cobertura de hierro, sino un armamento que se llama la onda de David, así como lo escucha, la onda de David, como la onda que fue utilizada por este pastor de ovejas para derribar a un gigante que era el enemigo del pueblo de Israel. Así que esta semana escuchamos más de 300 proyectiles, 99% fueron detenidos. La gente, aunque estaba metida en sus refugios, estaban guardadas. Luego al otro día reactivaron todo el comercio como si no hubiese pasado nada. Estados Unidos apoyó a Israel, Francia apoyó a Israel, Gran Bretaña le prestó apoyo a Israel. Pero debemos reconocer en todo esto que está ocurriendo la importancia profética de lo que ocurre en el mundo. ¿Qué señales está mandando Dios a la tierra? Daniel vivió en el tiempo de la deportación babilónica, y quiero devolverme al tiempo de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 1 lo vamos a leer. Daniel fue un joven judío que es llevado a Babilonia deportado. Y estando en ese lugar, un día tiene una inquietud este joven, sobre cual el Espíritu del Señor se mostró como 10 veces más sabio sobre su vida frente a cualquier astrólogo o experto en las ciencias babilónicas o en la cultura y en la lengua caldea. Es un muchacho sobresaliente, y un día tiene una inquietud, y es ir a buscar en los rollos de los profetas cuándo se va a acabar esa deportación, ese tiempo en el que ellos fueron sacados de casa, fueron sacados de su nación. Daniel capítulo 9, vamos a estudiar un poquito de profecía. Daniel capítulo 9, versículo 1, por eso tiene que escribir. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser el rey de los babilonios. Y durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y en ayuno, y también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Entonces el Señor, dice Jeremías ya en el capítulo 29 verso 10, hablando de la profecía, cuánto tiempo iba a estar
Israel cautiva en Babilonia. Y este muchacho va y mira Jeremías 29:10, los rollos, y ahí encuentra la profecía de Jeremías. Y dice que por 70 años iban a estar cautivos y luego vendrían a libertad. Vamos a mirar si la historia, la palabra ha sido profetizada y si se ha cumplido o si no se ha cumplido hasta este momento. O esas personas que usted se encuentra en la calle y le dicen: eso la Biblia la escribió ahí un poco de locos, o la Biblia la escribieron muchos y eso de tanto escribir hasta se equivocaron y le metieron mucha cosa que no es. Así que Daniel dice que él encuentra la profecía que ya estaba a punto de terminar ese cautiverio. Cuando él se va, Daniel capítulo 9 versículo 1, 2, 3, 4, todo el pasaje comienza a tener ese tiempo de oración con el Señor. A él tiene una experiencia sobrenatural. Versículo 24, se le aparece un ángel y le comienza a dar una revelación de lo que iba a ocurrir, del tiempo profético en el que él estaba viviendo hasta el tiempo profético de los últimos años. Tenga en cuenta que Daniel a nuestro tiempo vivió 2700 años aproximadamente al tiempo que estamos en el presente. 2700 años atrás, este personaje tiene una experiencia que un ángel se le aparece y le dice: te voy a mostrar todo lo que va a ocurrir hasta el fin de los tiempos. ¿Me siguen hasta el momento? Entonces vaya conmigo a Daniel capítulo 24. Después de que él descubre ya se va a acabar este tiempo de cautiverio, ahora se le entrega una revelación llamada las 70 semanas de Daniel. Anote esto: Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. El ángel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuántas semanas? Pero en la Biblia, o para el pueblo judío, una semana no es como una semana para nosotros. Para los judíos una semana equivalía a un periodo de 7 años. Una semana equivalía ¿a cuánto? A 7 años. ¿Me sigue hasta el momento? Una semana equivale a 7 años. Yo no sé si usted recuerda un muchacho que fue y trabajó por su novia, que se llamaba Jacob, y dice que él trabajó una semana por su novia. Y cuando llegó el momento de que le entregaran la muchacha, él se despierta al otro día y dice: no, esta no es, porque por la noche no la identificó. No había luz, no habían bombillas. Tuvo intimidad con ella y al otro día dijo: no, esta hay que devolverla. Trabajé por la bonita y me entregaron la que no era. La que no era. Así que él fue donde el suegro y el suegro le dijo: no hay problema, pero tiene que trabajar una semanita más. 7 años. Entonces este pasaje comienza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Tienen que ponerle cuidado y el sentido a esta lectura. Terminar la prevaricación y poner el fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuánto equivalen 7 semanas de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Cuánto es 7 por 7? 49. 49 años. Entonces está diciendo: desde la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuántos entendieron algo? Digan amén. Ustedes son muy guapos.
Para entender un poco más esta profecía de Daniel capítulo 9, la miraríamos con este gráfico y aquí lo podemos comprender un poco mejor. Si quitamos los textos de encima, ahí nos va a quedar mejor. Daniel tiene una experiencia donde se le va a decir desde ese momento todo lo que ha de ocurrir en el mundo. Y se le habla de 70 semanas, teniendo en cuenta que una semana es equivalente a 7 años. Hasta ahí me siguen en el momento. Así que le dice, desde el momento y la orden que se dé para restaurar el templo, va a pasar un periodo de ¿cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuánto equivale una semana? 7 años. Y 7 por 7, 49. 49 años precisos pasaron después de dar la orden y el templo se reconstruyó. Mírenlo ahí, Nehemías capítulo 2 y Esdras capítulo 4 versículo 6. ¿Cree usted que eso fue coincidencia? ¿O fue que el Señor estaba determinando los secretos para entregarlos a Daniel y para que fueran una ruta de confianza en el obrar del Eterno? Luego sigue diciendo, después de esas 7 semanas, que equivalen a 49 años, va a venir otro periodo. Y él dice, ¿cuánto es ese periodo? 62 semanas. Pero recuerde que cada semana equivale a un periodo de tiempo de 7 años. Así que si usted multiplica eso, le da 434 años. Y dicen los teólogos, los expertos, que esa fecha, cuando se cumple precisamente, escúcheme bien, tiene que ver con el nacimiento y la muerte del Mesías. ¿La está viendo ahí? Así que se cumple primero la reconstrucción del templo, pero habría que leer bien la profecía. Este muchacho vive 700 años antes de Jesús. Y 700 años antes, la profecía dice que pasaría una temporada de 62 semanas, equivalente a 434 años, y se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice la escritura, y en ese momento se le quitará la vida al Mesías, pero se le va a quitar no por sí, a él le van a quitar la vida. ¿Y sabe qué pasó? Se cumplió la profecía. Cristo vino a la tierra, se mostró como el Hijo de Dios, habló acerca de su palabra como el enviado del Padre al mundo, para que el que creyera en él tuviera la vida eterna. La palabra se cumplió. Hay un hombre que escribió un libro acerca de las matemáticas puras de la Biblia, y él dice: nunca he visto una exactitud tan fuerte como las profecías bíblicas. Y esto nos recuerda que cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no va a pasar, y que todo lo que la palabra dice se va a cumplir y se va a seguir cumpliendo al pie de la letra. Gracias por su entusiasmo. Dígale al que está a su lado: no se duerma todavía. Amén. Ahora, dice la escritura que pasaría esa temporada. Entonces, si yo sumo 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto nos da eso? A ver, ustedes que tienen negocios, que son grandes financistas, ¿cuánto es 62 más 7? 69. ¿Y cuánto dice la profecía que ha de cumplirse para toda la temporada del trato del Señor con la nación de Israel? ¿Cuántas semanas? Entonces, ¿falta cuántas semanas? ¿Falta cuántas? Bueno, yo voy a pedir que me ayuden aquí los de cámaras, porque tengo que hacerlo como coquito para podernos hacer entender bien. Vamos por acá. Ay, Dios mío. El Señor le dice, porque es que esto entenderlo es complejo. Entonces vuelvo y lo explico, está fácil. Vamos a decir, el Señor dice, viene un periodo de 70 semanas, pero cada semana equivale a un periodo de 7 años. Y dice, van a venir 7 semanas que equivalen a ¿cuántos años? 49 años. Y una vez que se dé esa orden, en esos 49 años va a quedar construido él, y se dio, se cumplió la profecía. Luego la profecía dice, vendrán
62 semanas hasta que venga el cumplimiento y se le dé muerte al Mesías que ha de venir. ¿Cuántas semanas? 62, que equivale a 434 años. Los expertos han hecho la sumatoria y da preciso la temporada del advenimiento del Mesías a la tierra. Y si sumamos 62 semanas más 7 semanas de la profecía, nos da 69 semanas. La pregunta es: ¿qué está esperando para que se cumpla la última semana? Estamos en este punto. Yo quiero que me pongan Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 25. Y de acuerdo, bueno, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas posturas donde no se cree acerca del arrebatamiento de la iglesia, o se dice que muchos dicen que no va a existir, otros dicen que será en medio de la tribulación, otros dicen que será después de la gran tribulación. Nosotros como iglesia creemos en que la iglesia va a ser tomada a la presencia del Señor. Entonces ponga cuidado a esto. Si usted mira bien, yo sé que les dije que me pusieran el texto, colóqueme la imagen. Si usted mira bien, el Señor le dice que tiene un plan de 70 semanas de trato con el pueblo de Israel. 70 semanas. Es todo el tiempo. Así que Dios ha hecho una pausa y hemos entrado aquí en lo que Romanos capítulo 11, 25 llama la plenitud de los gentiles. Y yo quiero que me pongan el versículo bíblico. ¿Cómo así, pastor? Hay una pausa porque Dios está trabajando con Israel, pero en esta temporada está trabajando con la iglesia. Y esta temporada es la que conocemos como la temporada de la gracia. Y en la temporada de la gracia, mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Si lo ponemos ahí en pantalla, Romanos capítulo 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, primero tiene que venir la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos de nacimiento. Así luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La pregunta es: ¿qué estamos esperando para que venga la semana 70? Nosotros, la iglesia del camino, creemos en el rapto de la iglesia, en que el Señor va a levantar a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ya se cumplieron 69 semanas proféticamente, falta una. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene por segunda vez. Una cosa es el levantamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, Cristo no pisa la tierra, Cristo no es visible. En la segunda venida, Cristo es visible a todas las naciones de la tierra. Entonces lamentarán todos los pueblos y todas las naciones de la tierra, porque le traspasaron. En su primera venida vino como un corderito manso. En la segunda venida Él vendrá como el león rugiente de la tribu de Judá. En la segunda venida Él viene como un rey a juzgar las naciones de la tierra. Es de acuerdo a esta palabra profética, la última semana está a punto de estallar. Cristo viene por segunda vez a la tierra. El Señor nos va a levantar. ¿Cuántos creen eso? La semana 70 va a venir. Pero sigue diciendo la profecía que en la semana 70 va a aparecer un hombre, porque ahí lo está leyendo usted, el capítulo 9, verso 26: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana
por otra semana, ojo pues, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Estamos esperando que el Señor levante la iglesia para que se manifieste este personaje que para los cristianos es el anticristo. Para los judíos va a ser su Mesías, y para los musulmanes va a ser su califa. Entonces este hombre se va a levantar y va a sellar un pacto de paz en todo Medio Oriente, y la gente le va a creer. Así que no sé si nos va a tocar ese tiempo de violencia, de derramamiento de sangre. Yo creo que el Señor va a levantar la iglesia, y ya le voy a mostrar con textos bíblicos por qué nosotros no veremos el hijo de maldad o el hijo de perdición o el inicuo, como lo llaman las Sagradas Escrituras. Él va a confirmar un pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Atención a esto. Dice que a la mitad de la semana. ¿Cuánto es una semana? 7 años. Y dice que a la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. Así que viene un pacto que se va a firmar. Y si están viendo las noticias, hay un esfuerzo grande, como ha sido el pacto abrahámico y pactos de paz en Medio Oriente. Muchos pueblos todavía no han firmado esto porque no aman a Israel, pero va a aparecer un hombre que dice la escritura que políticamente va a seducir las naciones de la tierra. Va a ser, dice la escritura, no amante del amor de las mujeres, es decir, va a ser una persona que va a levantar fuertemente la ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que tiene que ver con toda esta línea que para nosotros los cristianos es perversión, pero decirlo hoy día es ofender a alguien. Pero dice que no será amante del amor de las mujeres, una de las características del anticristo. Así que viene un pacto de paz en la tierra, pero para que esto ocurra, ya la iglesia tuvo que haber sido levantada. No era lo mismo que viniera un hombre que manejara la economía global, o un anticristo, un hombre que gobernara las naciones de la tierra sin la tecnología que hoy ya tenemos. La IA, la internet, todo está en un escenario perfecto para que pueda entrar ese gobierno que la Biblia habla. Ahora, si se cumplió los 49 años de la reconstrucción del templo, si se cumplió la palabra profética del advenimiento y la muerte del Mesías en ese mismo periodo de tiempo, ¿usted cree que no se va a cumplir la última semana? Se lo quiero repetir: cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. No dejaré caer ninguna de las palabras que he hablado, dice el Señor. Cristo viene por segunda vez a la tierra. Yo de usted aplaudía. Se va a levantar un hombre que va a engañar las naciones de la tierra, y a la mitad va a traer el rompimiento del pacto. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11 versículo 1. Dice así: luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Está sencillo. ¿Cuántos son 42 meses o 120 o 1260 días? 7 años. En la última semana. Entonces, de acuerdo a la palabra profética y de acuerdo al conocimiento del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor va a levantar a la iglesia, entonces el Señor levanta a la iglesia. Aquí se va a venir a firmar un tratado de paz después de unas guerras muy fuertes que van a haber en esta tierra, al punto que va a levantarse alguien que diga paz y seguridad.
pero cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. A la mitad de la semana, los 3 años y medio, Él va a mostrar la cara que es y comenzará a perseguir a los santos, va a comenzar a perseguir el pueblo de Israel. Yo sé que de esto hay mucho en la internet. Yo sé que muchos dicen que tenemos una teología escapista, pero yo creo que el Señor va a levantar a su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la prueba que ha de venir sobre la tierra. Así como Enoc fue llevado al cielo, séptimo de Adán, y no vio muerte, es figura de Cristo. Así como Elías fue levantado en un carro de fuego y no vio corrupción, es figura de Cristo. Así como el Mesías fue ascendiendo delante de sus discípulos, así yo creo que la iglesia va a ser levantada para verse con el Señor en las nubes y estar siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén? En el arrebatamiento la iglesia estará en el tribunal de Cristo. Y una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el gran tribunal o el juicio final de los tiempos. En el tribunal de Cristo la iglesia estará en las bodas del Cordero. Esto es tremendo, esto va a tener su fin. Esta historia tuvo un comienzo y va a tener un fin. Cristo viene por segunda vez a la tierra. Marcos 13:19, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio, desde la creación que Dios creó hasta ese tiempo, ni lo habrá. Mateo capítulo 24, esa palabra está dirigida para el pueblo de Israel, exclusivamente para el pueblo de Israel. Esas señales de la venida de Cristo. Él va a regresar por nosotros, tarde que temprano. Un día esto se va a acabar. Si usted cree que el Señor no va a venir, usted está equivocado. Si yo estuviese creyendo que el Señor no viene, estamos equivocados. Lo seguro es que el Señor va a regresar y va a levantar a su iglesia y va a establecer su justicia sobre las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que todas estas guerras están preparando o están abriendo el camino al surgimiento del anticristo. Francia propone que sea un hombre el que manejara la economía global hace muchos años. El mercado común europeo propone la marcación, y eso era propuesta, ya está en acción. Se está marcando mucha gente en el mundo con un chip en su cabeza o en su mano derecha, que ya Daniel había dicho, y serán marcados en la frente y en la mano derecha. Y el que no tenga esta marca no podrá ni comprar ni vender. Y ese número es el 666, dice la escritura. Hoy tenemos a Elon Musk diciendo: ya tenemos el chip, estamos haciendo pruebas en el cerebro de personas, estamos trayendo el hombre mejorado. Simplemente todo esto está abriendo cumplimiento a lo que el Señor ya había anunciado por el profeta Daniel. ¿Usted cree que es coincidencia que este señor Daniel, 2700 años antes de nuestra era, dice que en ese tiempo la gente tendría una marcación en su cuerpo y que no van a poder tener comercio electrónico si no tienen el implante en su cuerpo? Y hoy ya existe esto, señores, está ocurriendo. La gente ya está haciendo en muchos lugares probada con esos chips en su cerebro, en su cuerpo. Entonces la palabra del Señor se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Gracias por el entusiasmo. Voy terminando. Apocalipsis capítulo 6 dice: y vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré y apareció un caballo blanco, y el jinete llevaba un arco y se le dio una corona, y salió como vencedor para seguir venciendo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, el que está en este caballo con un arco no es Jesucristo, es el anticristo. Se lo voy a leer. Dice: y apareció en un caballo blanco, y el jinete llevaba un arco y se le dio una corona, y salió como vencedor para seguir venciendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:7 dice: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que detiene sea quitado en medio. ¿Qué es lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste? La escritura dice que tiene que ser quitado del medio para que él se pueda manifestar. ¿Quién tiene que ser quitado? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Habitando en la iglesia. Entonces tiene que ser sacada la iglesia para que se manifieste el hombre de pecado llamado el anticristo.
Entonces ahí vendrá el pacto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5:3, cuando la gente está diciendo todo está tranquilo, todo está seguro, entonces va a caer encima una catástrofe tan repentina como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Entonces, ¿qué veremos en los próximos años? Yo no tengo una predicación terrorista, ni que usted hoy no duerma y que diga qué miedo, se va a acabar el mundo. No, es que ya nos contaron la historia. El Señor viene por su novia. Esto se trata de un matrimonio, de una unión con el Mesías. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? Recuerden esto, anoten esto. ¿Qué vamos a seguir viendo en los próximos años? Yo se lo repito, aunque usted a veces quiera decir, ay, yo no quiero pensar en eso. Así usted no piense en esto, esto va a pasar. ¿Qué veremos en los próximos años? Mayor incremento de tensión en Medio Oriente. No se le olvide eso. Usted va a seguir escuchando noticias de guerra y de tensión en Medio Oriente. Entonces, ¿por qué esta enseñanza hoy así un poco con algunas ideas y rápidamente? Porque hay una pregunta que muchos están diciendo: ¿está Irán involucrado en las profecías del último tiempo, pastor? ¿Será que Irán hace parte de las profecías bíblicas del último tiempo? Le tengo una respuesta: un rotundo sí. Irán antiguamente se llamaba Persia. Irán en la antigüedad era Persia, solo que en 1935 se le cambió por el nombre de Persia a Irán, y en 1979 se le cambió el nombre de República Islámica de Irán. Los ataques que está provocando Irán al pueblo de Israel tienen que ver con el cumplimiento del último tiempo. Pastor, ¿es la tercera guerra mundial? No, todavía no es la tercera guerra mundial, pero vamos a seguir viendo incremento de violencia. Y en los próximos 15 días o en las próximas horas vamos a comenzar a ver a Israel comenzar a atacar a Irán. Irán le dijo a Estados Unidos: si se mete Estados Unidos en esta guerra, entonces nos metemos nosotros. Y de paso, Rusia es amiguita de Irán, entonces también se mete Rusia. Pastor, ¿y Rusia está en las profecías bíblicas? ¿Cómo le parece que sí? Gog y Magog, ahí aparece. Esta profecía se está cumpliendo. Solo que usted va a encontrar en su Biblia, en Ezequiel 38 y en Ezequiel 39, unos nombres de unas ciudades que así se llamaban en la antigüedad, que hoy tienen otros nombres, pero corresponden a Rusia. Por ejemplo, usted va a encontrar que en la antigüedad los nombres que hoy tenemos, por ejemplo, lo que tenemos como Libia es Fud en la profecía bíblica. Lo que hoy tenemos nosotros como Sudán era Cus. Lo que tenemos hoy como Turquía, usted lo va a encontrar en su Biblia como Gomer. Lo que aparece hoy como Irak en la antigüedad era Babilonia. Y lo que en su actualidad y en su mapa aparece en la antigüedad como Persia, hoy es Irán. Todo esto corresponde a todas estas naciones que la Biblia dice que se van a aliar a Irán para hacerle guerra al pueblo de Israel. Pero pelearán contra el pueblo de Israel, pero Israel saldrá protegido por el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué puede haber en este tiempo con esta pregunta? Voy a decir algo que no puedo afirmar solo por un pasaje bíblico que es profético, y de allí es donde tomamos en las posiciones. Jeremías 49, 34 al 35 dice, póngale cuidado a esto: palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Mucho cuidado, Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Qué tiene que ver Elam? Si me ponen este mapa a continuación,
podemos ver que actualmente, no sé si tienen ese mapa que es amarillito y quitamos el texto que está encima, muchas gracias. Podemos ver que Elán en la Biblia es lo que hoy conocemos como Bushehr, y que ahí están las plantas de uranio que está trabajando Irán, su armamento. Y esta profecía dice que el arco de Elam sería quebrado. Quizás de las próximas ataques que haga Israel a Persia, a Irán, tenga que ver directamente a lo que antiguamente se llamaba Elam, para destruir todo lo que tiene que ver con todo su estudio y avance de uranio, porque es de las armas con las que están amenazando para poder hacer un daño en el mundo. Y ahí tenemos a uno de los grandes representantes mirando sus plantas de uranio, pero se pueden levantar contra el pueblo de Dios. Pero insisto, esto no debe de traernos temor. Lo que siempre la palabra del Señor nos está recordando es que el Dios al que usted y yo servimos es el Dios de la historia, que el Dios que nosotros servimos es el Dios que tiene todo bajo control. Y aunque se levante el que se levante, el Rey de Reyes va a seguir cumpliendo su propósito y su plan. No es para que tengamos miedo, es para que vea que la Biblia está más actualizada que la noticia que va a salir mañana. Antes de que las noticias dijeran que Irán por primera vez atacaba a Israel, antes de que eso existiera, ya la Biblia lo había dicho. Irán lo que hacía era siempre estar financiando los grupos como Hezbollah, como ahorita las Hamas y otra cantidad de grupos subversivos que van atacando al pueblo de Israel. Pero ahora fue directamente Irán, y esto es una declaración de guerra. Ellos dijeron: no, simplemente ya nos vengamos porque ellos nos atacaron una de nuestros lugares. Hace poco ocurrió esto y estamos simplemente respondiendo, y la vamos a dejar hasta ahí. Lo que dicen los expertos hoy día es: ¿será que Irán estaba mirando cómo estaba Israel de preparado para un ataque? Más de 300 cohetes. Querían ver quiénes estaban del lado del pueblo de Dios, Estados Unidos, o si estaba, qué otras naciones los estaban apoyando, o están probando una artillería para luego lanzar otra artillería. Pues Israel ha dicho: vamos a atacar. Ayer en la tarde salió la noticia. Dijeron: vamos a posponer el ataque. Pero ya el presidente de Israel salió y dijo: no podemos permitir esto. Eso es un ataque y un quebranto a la soberanía del pueblo de Israel. Y con países que nos apoyen o con países que no nos apoyen, iremos adelante. Escuche, la palabra del Señor se está cumpliendo. Simplemente esto es para recordarnos que un día Él va a aparecer y seremos llevados a la presencia del Señor. Si alguien dice: yo no creo en el arrebatamiento, pues finalmente lo que sí le tengo por seguro es que Cristo viene por segunda vez a la tierra, y que el día que Él nos levante o que Él venga por segunda vez, usted y yo tenemos que tener nuestros ojos y nuestra mente fijas en el Cordero, porque el novio viene por la novia a esta tierra, que Él es el Dios de la historia. Entonces concluyo este mensaje: ¿es la tercera guerra mundial? No. Joel capítulo 3 nos dice que va a desatar la última guerra, la guerra mundial, la tercera guerra mundial, que tendrá que venir el mismo Señor a liberar el hombre del hombre. Y en esas guerras que vienen, dice la escritura, que pasarán 7 meses recogiendo los cadáveres de toda la gente que va a morir por estas bombas nucleares. Pastor, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Y mis hijos? El que habita el abrigo del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: salvación mía, castillo mío, mi roca, mi libertador. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Si sabemos que el Señor viene, entonces sigamos predicando a Jesucristo. Amén. Hay que seguir predicando. No deje de congregarse. La Biblia dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Aproveche y congréguese. Busque del Señor. Aproveche los espacios de adoración y de palabra. Participe activamente de la extensión del reino.
Ahora que puedes servirle al Señor, que hay energía, que tenemos tiempo, que todavía tiene una moto. Hay gente que me dice: pastor, me da una pereza ir a la iglesia. Y yo le dije: ¿se acuerda cuando no tenía carro y oramos a Dios para que le diera carro? Y usted decía: ay, si tuviera una motico. Y le pidió una motico al Señor y el Señor le dio un carro. Y usted dice: no, pero qué pereza estar retirado. Es más retirado a pie, pero el Señor le dio el carro. A otro les entregó el metro, a otro le entregó una caté, a otro le entregó el pasaje. Pero hay que congregarnos y no tenerlo por costumbre, sabiendo que el día se acerca. Involúcrese en la obra del Señor. Y por último, tenga paz. Tenga paz. Que el Dios de la historia tiene todo bajo control. Pero esto se va a seguir cumpliendo. Y hoy oramos por la nación de Israel, el pueblo de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. Escúchalo bien. Y yo recuerdo que cuando dije expresiones como estas una vez por YouTube, me llovió una cantidad de cosas. Pero eso hace parte de nuestra fe. Amamos la nación de Israel. Y el proyecto de Dios con la nación de Israel se va a cumplir. Ahora se ha abierto una brecha para la evangelización de los gentiles, y usted y yo estamos entrando en esta temporada de gracia para reconocer a Jesucristo y un día estar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies. Se acerca el fin. Levante sus manos un momento. ¿Qué nos lleva a esto a recordar? Que debemos nosotros consagrarnos al Señor, que debemos ponernos a cuentas con el Señor, que ya el Señor nos llame esta noche, nos llame mañana, nos llame los próximos 15 días. No tenga desesperanza con sus trabajos, no tenga desesperanza con su empresa. Trabaje como si fuera a estar 1000 años en esta tierra, pero esté preparado como que el Señor viniera hoy mismo. Amén. No tenga desesperanza con sus hijos, pero tampoco piense que va a vivir en esta tierra 100 años. Eleve el propósito de su llamado. Valore que el Señor nos escogió entre millones de personas para la alabanza y la gloria de su nombre. Entre tanto que el Señor viene, entonces la iglesia dice al esposo: ven.